que empezaron a iniciar el pequeño grupito hasta que llegó a formarse la iglesia de West Suburban. Creo que algunos de ellos están descansando, esperando la promesa del Señor, y otros cuantos siguen aquí, y quizás otros cuantos se mudaron a otro lugar. Pues de ese camino que emprendieron unas personas, quizás sin pensar qué pasaría en el futuro, han salido más iglesias, y entre esas salió Melrose Park, también otro grupo pequeño que sale de aquí, se va a Melrose Park, empieza a trabajar sin esperar que iba a crecer, quizás confiando en Dios, poniéndose en las manos de Él, y creció. Son caminos que a veces tomamos, hermanos, y es bueno tomar caminos y tomar retos. ¿Saben qué? Y luego de Melrose Park creció, tomamos un camino creyendo que era la voluntad de Dios. 6 meses, estamos en Edison, creciendo, poniendo todo en las manos de Dios y dejar que Dios haga su obra y que lleguemos hasta donde Él quiera que lleguemos. Son caminos que tomamos como humanos, como cristianos, sin saber el futuro, y eso es bueno. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando analizamos lo que dice en la Biblia, vayamos a la lectura bíblica. Cuando analizamos lo que dice la Biblia, es bueno, pero ¿saben qué? Cuando yo analizo lo que dice en Proverbios, cuando en Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, ¿saben lo que pasa en mi vida, hermanos? Cuando yo analizo en la Biblia y escucho lo que dice Dios, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, es algo hermoso cuando sé que su fin va a ser de vida, para vida. ¿O no es así? Es hermoso saber que si yo inicio un camino, voy en la dirección correcta y voy trazando y voy caminando y llego a la meta. Y al final del camino puedo ver hacia atrás y decir: Dios estuvo conmigo durante el camino. Qué satisfacción tan grande saber que hemos llegado al final del camino. Pero cuando analizamos la última parte del mismo versículo, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. ¿Saben qué? Cuando analizamos lo profundo de este versículo, cuando vamos hasta lo profundo del versículo, ¿no será que usted y yo a veces en ocasiones tomamos caminos equivocados? O quizás estamos caminando caminos equivocados, sin saberlo. Podemos estar en el camino correcto. Podemos estar en la iglesia correcta quizás, ¿sí? Podemos estar quizás hasta haciendo todo lo que se nos dicta, ¿ok? Podemos pertenecer quizás a un grupo correcto, ¿ok? Puede ser el correcto y estás caminando en lo correcto, pero tal vez estás en el sentido contrario. Tal vez estás en un camino en el cual te estás dirigiendo en vez de avanzar hacia la meta, en vez de llegar a donde tienes que llegar, estás caminando hacia lo contrario. Hace alrededor de unos 8 años o 9 años aproximadamente, no me acuerdo bien exactamente el año, pero sí me acuerdo del incidente que pasó. Mi trabajo era en la transportación. Okay. En esa ocasión recuerdo que yo estaba tan cansado, pero quería irme a casa haciendo un último ride. Recoger a una persona y que me dirigiera a mi casa, algo cerca, porque yo estaba lejos, estaba bien al norte. Creo que han de haber sido entre las 12 de la noche a 2 de la mañana. Estaba cansado, había trabajado todo el día, había manejado todo el día, había luchado con el tráfico todo el día y ahí estaba. De pronto me ofrecen una orden para agarrarla. Yo oprimo los botones que tenía que oprimir y me aparece la orden. Wow, cuando vi tenía que manejar bien al sur, por el 57. Wow, ni modo, ya la había agarrado, me fui. Recuerdo que viajé quizás 1 hora, 50 minutos, un poquito más. Eran esas noches oscuras. ¿Sí han manejado ustedes cuando de pronto está lloviendo y está oscuro? No se ven tan fáciles los anuncios que hay en la carretera. Llegué, recuerdo que fue una dama, abordó el carro, quizás por estar cansado, empecé a manejar.
Mi mente estaba fija en que yo quería llegar a casa a descansar. Y pensando, tal vez fue un error agarrar esta orden, me hubiera ido a casa a descansar. Así es que abordó la dama tenía que ir, recuerdo que era como por la 106 cerca de Indiana. Ven que a esa altura, por el lago, no está muy lejos Indiana. Así es que yo tenía que agarrar el Express 57 y lo agarré. Empecé a manejar y esa compañía tenía un sistema que ellos sabían a dónde estábamos nosotros. No sé por qué, pero el dispatcher me manda un mensaje y me dice: vas en la carretera correcta, pero vas al sentido contrario. Wow, yo dije, voy al sentido contrario. Cuando me di cuenta que yo ya había perdido quizás unos cuantos minutos más hacia el otro lado, hacia el west, yo tenía que ir al east. Entonces di la vuelta y empecé a caminar por el camino que yo tenía que caminar. Yo estaba en la carretera correcta, sí estaba en la carretera correcta, pero estaba en la dirección equivocada. Yo estaba regresando en vez de avanzar. ¿Saben qué? Cuando estudio, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Me lleva también la mente a experimentar lo que dice en San Marcos. ¿Se acuerdan de la parábola de las monedas, de las dracmas? Dice ahí en Lucas 15 que una mujer tenía, ¿cuántas dracmas? 10 dracmas. Dice que ella pierde una dracma. ¿Qué era una dracma? Era una pequeña moneda, no valía mucho. Dice que la dracma casi en valor era igual al denario, casi. ¿Qué era un denario? Un denario era el sueldo que le pagaban a un jornalero diario. Vamos a traducirlo a nuestro lenguaje. Quizás que esta señora tenía 10 billetes de $50 y pierde uno. Fíjense, pierde uno. Si usted y yo perdemos $50, sí, quizás nos preocupamos en buscarla, pero no tanto. Nos ponemos a pensar, quizás aparecerá luego. Quizás voy a encontrarlo luego. Pero en Lucas 15, vayamos a la Biblia, hermanos. En Lucas 15 dice que esta mujer, Lucas 15, el verso 8 y el verso 9. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Notemos aquí, hermanos, una mujer con 10 dracmas se le pierde una. Dice que ella empieza a barrer la casa. ¿Te puedes imaginar esta mujer buscando su moneda, levantando las cosas, barriendo, sacudiendo, mirando abajo, mirando arriba, mirando a los lados hasta encontrarla? Y cuando la encuentra dice que reúne a sus amigas y les dice en el verso 9: y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Saben qué, queridos hermanos? Usted y yo muchas veces podemos estar perdidos sin saberlo. Usted y yo muchas veces podemos estar en la iglesia correcta. Podemos tener cargos. Podemos tener un talento quizás que podamos contribuir a la causa de Dios. Podemos traer nuestro diezmo todos los sábados fielmente, pero podemos estar perdidos sin saberlo. La moneda no lo sabía. Podemos estar perdidos sin saberlo. ¿Quién eres, hermanos? ¿Quién soy? ¿Quién soy, hermano? Qué hermosos los cristianos cuando los sábados venimos a alabar a Dios. Pero quiero decirte que ese no eres tú y ese no soy yo. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes quién soy? Cuando nadie te ve, cuando a nadie conoces, cuando estás frente a tu computadora, ese eres tú. Ese soy yo. No soy yo el que está predicando. No soy yo el que cuando vengo a la iglesia me ven quizás con buenos modales. Incluso no eres tú en la forma como te comportas en casa. Porque está mamá, está el esposo, está la esposa, están los hijos. ¿Qué van a decir? ¿Sabes quién eres? Eres exactamente la persona como actúas cuando nadie te conoce, cuando nadie te ve. En tu trabajo, si nadie es adventista, no conocen mucho de tu religión y actúas en una forma correcta, ese eres tú.
Si actúas en una forma incorrecta, quiero decirte que ese eres tú. Podemos aparentar. Quizás frente a mamá y papá podemos aparentar. Cuando estás frente a tu computadora y nadie te ve, nadie está en casa, si ves páginas que te pueden edificar espiritualmente y creces espiritualmente, ese eres tú. Alabado sea Dios, porque está haciendo su obra mediante la tecnología y te está permitiendo crecer espiritualmente. Ese eres tú. Pero si de vez en cuando exploras páginas que destruyen tu vida, que degradan tu naturaleza humana y degradan el carácter de Cristo Jesús, ese eres tú. Ese soy yo. Ahora sí entendemos por qué podemos estar perdidos en casa, perdidos en el camino correcto. Yo estaba perdido, yo iba a lo contrario, estaba en el camino correcto, en el express correcto, en la vía correcta, pero yo estaba caminando hacia atrás. Podemos estar, queridos hermanos, rodeados de personas correctas, pero podemos estar perdidos sin saberlos. En tu trabajo, cuando nadie te conoce, cuando puedes viajar por tu trabajo, no está el esposo ni la esposa, pero tú puedes demostrar tu vida cristiana ante los otros que no te conocen. Alabado sea Dios, porque puedes reflejar el carácter de Cristo Jesús. Pero si en ese momento nadie te ve y empiezas a cometer errores que tu vida te van a causar desgracias, quiero decirte que ese eres tú. Y quizás tú y yo podemos estar perdidos en el camino correcto, en la casa correcta, y no podemos saberlo. Nos podemos estar engañando. Vayamos a Eclesiastés, hermanos. Eclesiastés 12:14. Dice Eclesiastés 12:14 que Dios traerá todo a juicio, toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Cuando podemos estudiar esto, nos damos cuenta que Dios está al tanto de todo. Dios se da cuenta de toda nuestra vida. Dios puede darse cuenta si estamos actuando en una forma correcta o quizás estamos actuando en una forma incorrecta. Cuando podemos experimentar la vida cristiana con gozo, con poder, con éxito, ante las personas que te rodean y no conocen de Cristo Jesús, y puedes reflejar el carácter cristiano, ese eres tú verdaderamente. No soy yo, no eres tú al venir a la iglesia, a cantar, a poder participar, porque aquí nos conocen. Aquí debemos de dar un buen testimonio. Eres tú la persona exactamente como actúas cuando nadie te conoce. Si estamos haciendo eso, queridos hermanos, sigámoslo haciendo. Sigamos pidiendo a Dios fuerza y fortaleza y decirle: Señor, ayúdame a reflejar tu carácter aquí y a donde esté. Me conozcan o no me conozcan, pueda reflejar tu vida, Señor. Puedan ver en mí que soy cristiano, puedan ver que existe un cambio. Pero si no lo estamos haciendo, queridos hermanos, es hora. Así como a mí me mandaron el mensaje y me dijeron: estás en el express correcto, pero vas al sentido contrario. En esta mañana Cristo Jesús nos manda un mensaje y nos dice: estás en la iglesia correcta, pero quizás estás un poquito perdido, sin saberlo, creyendo que vas avanzando a la meta, creyendo que vas a donde Cristo Jesús te está esperando, pero estás siguiendo al sentido contrario. ¿Qué dice Eclesiastés, hermanos? ¿Alguien gusta leerlo? Gracias. Gracias. Entonces Dios va a traer todo a juicio. ¿Saben por qué en ocasiones nosotros, queridos hermanos, podemos caminar en la iglesia, podemos estar mucho tiempo en la iglesia y no existe el cambio en nosotros? Acuérdense de los discípulos. ¿Qué pasó con los discípulos? Los discípulos caminaron con Jesús, los discípulos convivían con Jesús y quizás dormían, compartían el mismo cuarto con Jesús, comían en la misma mesa con Jesús, escuchaban las predicaciones de Jesús.
se sentaban al lado de Jesús, conversaban con Jesús, saludaban a Jesús. Y quiero decirles que ellos en muchas ocasiones estaban perdidos con la persona correcta estando al lado. ¿Se acuerdan cuando Cristo Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado? Y los discípulos hicieron como que entendieran todo lo último que les estaba diciendo Jesús, y al poquito tiempo peleándose de quién iba a estar al lado de él. Señor, cuando estés en tu reino, yo quiero estar al lado tuyo. Yo quiero estar al lado tuyo. Los discípulos caminaron con Jesús. Mientras usted y yo no exista una verdadera conversión, mientras no exista una conversión genuina en nuestra vida, aunque estemos en la iglesia correcta, aunque hagamos las cosas correctas, los discípulos hacían cosas correctas, sí hacían cosas correctas, porque ellos estaban al lado del Mesías, al lado del gran maestro que les enseñaba. Pero hasta que ellos tuvieron una conversión genuina, ellos cambiaron. ¿Se acuerdan cuando Pedro dijo, Señor, yo hasta la vida doy? Y si era cierto, cuando vinieron a traer a Jesús, él saca la espada, iba a pelear por su maestro. Y el Señor le dice, no, guárdala. Y cuando Pedro comprende que Jesús lo que le había dicho, él muere gustoso. Él muere crucificado y muere gustoso porque había existido una transformación en él. Lo más urgente para nosotros como cristianos, hermanos, es ser transformados. Es poder vivir, es poder escuchar el mensaje que nos manda Dios y nos dice, estás en la iglesia correcta, hijo, pero tal vez estás un poquito perdido. Tal vez estás un poquito perdido en casa. Tal vez no estás caminando hacia el frente. Tal vez estás retrocediendo pasos y te estás alejando de mí. Estás tan cerca del hogar, pero estás un poquito perdido. Vayamos a Corintios capítulo 5. A segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo. Miren cómo el apóstol nos dice primero, de modo que si alguno está en Cristo. Existe una comita. De modo que si alguno está en Cristo. Hay una consecuencia de estar en Cristo Jesús. Y él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús en nuestra vida, que esté en mi vida, que esté conmigo, que camine conmigo, que puede estar a mi lado, que transforme mi vida, entonces existe un cambio extraordinario. Porque dice, de modo que si alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quizás hasta el día de hoy, querido hermano, hemos estado perdidos en casa, perdidos en el camino correcto. Quizás hasta el día de hoy no ha existido eso, de modo que si alguno está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo. Es una invitación para todos, pero personalmente. Si notas lo que dice, de modo que si alguno está en Cristo. Me da a entender que es la invitación para todos, pero personalmente para el que quiere estar en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si hasta el día de hoy hemos estado perdidos, hermanos, en la iglesia correcta, en casa, como la moneda que estaba perdida y no lo sabía, puede estar pasando en nuestra vida. Y saben que eso cómo nos atrasa. Se cuenta, hermanos, que hace mucho tiempo, es una historia, cuando no existía el teléfono. Recuerdan que antes la gente se comunicaba por telégrafo, hace muchos años. Zarpó un barco para visitar varios lugares de interés. Salió, pasaron algunas semanas y de pronto llegó un telégrafo al puerto donde ellos habían salido, diciendo el día que iban a llegar, la hora que iban a llegar. Así es que ellos siguieron su travesía hacia el puerto donde ellos habían salido.
Al darse cuenta los familiares de las personas que iban a bordo que este barco iba a llegar en ese día, hicieron preparativos. Fue la familia a recibirlo. Algunos, como hacemos, con unas pancartas grandes, bienvenido a casa. Entre estos tripulantes había una persona de negocios que su esposa y sus hijas fueron a esperarlo. Allí en el puerto estaban esperando al esposo amado que llegara. Faltando algunas millas, no muchas, el barco naufragó y se hundió. Hubo muchos muertos, unos cuantos salieron. Y al saber que había muchas personas desaparecidas, este hombre de negocios estaba entre esas personas perdidas. Su familia dijo tristemente, tan cerca del hogar, sin embargo, perdido. ¿Saben qué, queridos hermanos? El Señor Jesús está a las puertas. Si usted y yo supiésemos qué tan cerca está, si usted y yo supiésemos que estamos casi a la meta de nuestra carrera, ¿saben qué? El deseo de nuestro Dios es que no se escuchen las palabras de parte de los ángeles, quizás en aquel entonces, tan cerca del hogar, sin embargo, perdido. ¿Cuánto tiempo falta para que venga Jesús? Jesús está a las puertas. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Al apartarnos de la vida cristiana, al perdernos, vamos retrocediendo y vamos a regresar otra vez por el mismo camino a donde iniciamos a perdernos. La invitación de esta mañana el Señor nos hace que podamos ir a Cristo Jesús y poder ser una nueva criatura. Queridos hermanos, Colosenses 3:1, Colosenses 3:1, dice así, Colosenses 3:3, perdón, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. ¿Sabes qué, querido hermano? Cristo Jesús en sus manos misericordiosas te tiene guardado. Dice ahí que estamos escondidos porque habéis muertos y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. ¿Sabes qué, querido hermano? Si tú quieres volver nuevamente al camino correcto, ten por cierto que Cristo Jesús en sus manos quiere llevarte. Quiere conducirte hacia la patria celestial, quiere llevarte hasta donde tú tienes que llegar para poder ser salvo. Quiere protegerte en sus brazos y poderte abrazar y llevarte a la meta a la cual nos hemos propuesto llegar. Romanos, queridos hermanos, Romanos 6:11. Romanos 6:11. Dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo en Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí el apóstol nos dice nuevamente que hemos muerto al pecado, pero somos vivos en Cristo Jesús. Cuando nos entregamos a Cristo Jesús, cuando vamos a Cristo Jesús y le decimos, Señor, estoy perdido en casa, me he alejado de ti. Cuando le hablamos y pedimos perdón por nuestro pecado, específicamente por el que nos ha derrotado, Cristo Jesús está dispuesto a ayudarnos, a sacarnos. ¿Se han fijado en los animalitos, hermanos? ¿Se han fijado en algunos perritos cuando tienen miedo? ¿Se han fijado? Se cuenta una historia que un perrito cayó en un pozo, no tan profundo, pero el perrito no podía salir. Cuando alguien venía y le quería dar la mano para sacarlo, el perrito con miedo mordía aquella mano. Cuando usted y yo tenemos miedo de poderle dar la mano a Cristo Jesús. Cuando alguien se acercaba para poderlo sacar, el perrito lo atacaba porque tenía miedo. Nosotros como cristianos, cuando tenemos miedo de lo profundo que hemos caído, cuando tenemos miedo de lo hondo que estamos sumidos en el pecado, cuando Cristo Jesús quiere tomarnos de la mano, no le damos la mano nuestra para que Él pueda sacarnos porque tenemos miedo. A veces nos pasa, queridos hermanos, como esos animalitos cuando tienen miedo, atacan a la persona que quiere ayudarlos. En esta mañana me puedo imaginar a Cristo Jesús diciendo, dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mi camino.
Mientras no le demos a Cristo Jesús el corazón, no podemos darle la mano y decirle: Señor, ayúdame. Cristo Jesús está dispuesto a ponernos en la roca que es Cristo Jesús, nuestros pies firmes en la roca. Querido hermano, si nos hemos dado cuenta que nuestra vida está perdida en casa, en el camino correcto, es hora de permitirle a Dios que nos ayude y darle la mano. Darle la mano a Cristo Jesús y decirle: Señor, aquí estoy, quiero que me ayudes. Y cuando oremos, querido hermano, no oremos por nuestros pecados, no generalices tus pecados. Te invito a que de aquí en adelante le puedas orar a Dios por el pecado que te ha vencido y te sigue venciendo quizás. Muchas veces cuando le oramos a Cristo Jesús, somos tan baratos en orar y le decimos: Señor, perdona mis pecados. No, Señor. Di: Señor, perdona mi pecado. Puede ser de adulterio, puede ser de pornografía, puede ser de celos, puede ser de envidia. Ve directamente al pecado, querido hermano, directamente al pecado, al que te está venciendo y te vence vez tras vez. Quizás puedes decirle a Cristo Jesús: Señor, perdóname, porque hasta el día de hoy uso ciertas drogas que no las tengo que usar. Perdóname, Señor, porque no devuelvo lo que es tuyo. Perdóname, Señor, porque mi mente es atacada con pensamientos perversos. Ve directamente al pecado. Nuestro error como cristianos es que oramos: Señor, perdona mis pecados. No, vete al pecado al que te está dañando. Pídele a Dios por el pecado que te está destruyendo. Pídele a Dios por el pecado que vez tras vez te hunde, y cuando quieres salir te vuelve a hundir. Ora exactamente por ese pecado. No ores por tus pecados. Ora por el pecado que te vence. Ora por el pecado que lucha contra ti vez tras vez. Y ten por cierto que al decirle eso, le está diciendo a Cristo Jesús: estoy perdido en casa, Señor, aquí está mi mano, sácame. Y cuando Cristo Jesús te saque, estoy seguro que te va a poner en la roca que es Cristo Jesús, y tus pies van a estar firmes. Van a estar firmes porque Cristo Jesús ha prometido darte la salvación y poder morar contigo por toda una eternidad. El Señor me los bendiga.